Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A. No tengan miedo, yo soy. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha sido simbolizada con una barca tantas veces agitada por las olas y sacudida por el viento, una barca que en medio de tempestades avanza hacia el puerto definitivo, que es el encuentro con el Señor glorioso, para compartir eternamente su vida divina. El episodio que narra el Evangelio de hoy nos muestra una de las fuentes inspiradoras de este símbolo de la Iglesia. Acabamos de escuchar cómo la barca, con los discípulos en ella, emprende viaje mientras Jesús asciende a la montaña para quedarse en compañía de su Padre en larga oración. Ya es de noche y el viento y las olas maltratan la nave. Los discípulos viven esta penosa situación hasta casi la madrugada, en que Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Como lo confunden con un fantasma, empiezan a gritar, pero Jesús los vuelve a la calma, con pocas palabras: «Ánimo, soy yo, dejen de tener miedo». Como una constante, esta invitación se repite en la Biblia cada vez que alguien es favorecido con una aparición milagrosa: «No tengan miedo». Verdaderamente esta escena nos presenta en pocos rasgos la situación de la Iglesia después de la ascensión del Señor, y mientras se espera su segunda venida, la aparición gloriosa de Jesucristo para juzgar a vivos y difuntos. En la Iglesia, como en aquella barca, hay una aparente ausencia del Señor. Hay dificultades para avanzar, semejante a este viento en contra del que nos habla el Evangelio. Hay fuerzas adversas, hay tinieblas que rodean, y en fin, una gran cantidad de factores que se oponen y maltratan al pueblo de Dios. Y como si todo esto fuera poco, está nuestra falta de fe, que nos impide reconocer al Señor cuando se acerca a nosotros, o nos lleva a dudar de su presencia. Sin embargo, el Señor viene, nos devuelve su paz, la tranquilidad, y hace que el viento y las olas vuelvan a su puesto. Pedro, que es el principal de los apóstoles, la cabeza de la Iglesia, de alguna manera representa aquí el papel de todos y cada uno de nosotros. Con un cierto tono de incredulidad, pero también un poquito como si fuese un desafío, le pide al Señor: «Si realmente sos vos, mandame ir a vos caminando sobre el agua». Y Jesús se lo concede, haciendo que lo que es imposible para los hombres sea posible por gracia de Dios. Pedro, ese hombre débil y temeroso, camina sobre las aguas mientras mantiene la fe en el Señor, Esa fe que obra milagros puede trasladar montañas si tiene el tamaño de un grano de mostaza. Esa fe que es un regalo que Dios pone en nuestro corazón para que, creyendo, tendamos hacia Él con todas nuestras fuerzas, es la que hace saltar a Pedro de la nave y caminar sobre el agua hacia Cristo. Pedro supo cambiar la seguridad de la barca por la confianza en las palabras del Señor. Fueron momentos impresionantes de fe firmísima y de amor al Señor. Pero en un instante Pedro dejó de mirar a Jesús y se fijó más en las dificultades que lo rodeaban, y al ver la fuerza del viento se atemorizó y comenzó a hundirse, no por el estado del mar, sino por la falta de confianza en quien todo lo puede. Cada uno de nosotros sabe cuántas dificultades, amarguras y obstáculos se nos presentan cada día en el camino de la vida, en la vocación
y en la misión de cada uno de nosotros, en esa misión que Cristo nos ha encomendado en su Iglesia, y que muchas veces podemos sentirnos tentados de pensar, esto es más fuerte que yo, no voy a poder con esta cruz, no doy más. Tentación que se acentúa cuando vemos que algunos cristianos abandonan el camino hacia Dios optando por un estilo de vida más fácil y aparentemente más cómodo, aunque, también es cierto, un camino marcado por la infelicidad porque no hay felicidad posible fuera de Cristo. Por eso esta página del Evangelio es tan actual y vale para todos. Todos tenemos en nuestra vida motivos, y quizás muchos, para gritar, Señor, sálvame, como Pedro. Y todos podemos experimentar cada día cómo Jesús extiende su mano para sostenernos y nos reprende amigablemente, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo es la roca firme de la que debemos agarrarnos más fuerte que nunca en los momentos de debilidad y cansancio, cuando vemos que nos estamos hundiendo. ¿Cuántas veces en la intimidad de nuestro corazón, ante sucesos desconcertantes, ante situaciones difíciles en que nos sentimos con el agua hasta el cuello, escuchamos las palabras divinas del Evangelio de hoy? Tené confianza, no tengas miedo, soy yo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pedro, por sus propias fuerzas, no podía caminar sobre el agua, ni menos todavía mantenerse en ella cuando comenzaba a tener miedo. Pero apoyado en la palabra del Señor, que lo llamó a donde él estaba, y con la fe puesta en él, sí que podía hacerlo. Así también nos ocurre a nosotros, cuando queremos ser fieles al Señor en todo y por sobre todas las cosas. Pienso especialmente en los y las jóvenes con cuestionamientos vocacionales que no llegan a decidirse, porque las dudas los acosan. La vocación no es una elección, sino la respuesta a un llamado, y quien llama es Dios. Ese Dios que quiere compartir todo con los que Él llama. Las tareas sobrenaturales que a veces debemos afrontar no son elecciones nuestras. Y en el seguimiento de Cristo nos encontramos muchas veces con cosas que nosotros no hemos buscado ni querido. Entonces será el momento de decir a Jesús, me has mandado a hacer algo como caminar sobre el agua. Como Pedro, comencé a caminar confiado en que, pese a mis dudas, me vas a sostener y me vas a permitir llegar hasta donde vos estás. Para salir a flote, Pedro tuvo que tomar fuerte la mano del Señor, su amigo y su Dios. También nosotros debemos saber invocar al Señor que nos pide un esfuerzo, prueba de nuestra libertad para poner en evidencia la fuerza de nuestro amor. El esfuerzo que el Señor nos pide puede ser muy diverso, rezar un poco más y un poco mejor, no oraciones bostezadas al final del día para despachar a Dios, ser más sinceros y dóciles en la confesión, huir de las ocasiones próximas de pecado, obedecer con prontitud y docilidad de corazón, en una palabra, hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder exclamar de corazón lo que dice un salmo, Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, confío en ti. Y la respuesta del Señor no se hará esperar, en medio de la debilidad y del cansancio y de las situaciones difíciles, oiremos su voz inconfundible, soy yo, no tengas miedo. Hermanos, el poder de Cristo no se manifiesta al margen de nuestras dificultades, debilidades y dudas. Jesús manifiesta que es todopoderoso tendiéndonos su mano salvadora justamente en medio de todas las vicisitudes de nuestra vida, dándonos su paz, una paz que se manifiesta como inmensa aún en medio de pruebas y dolores grandes. Él nunca llega tarde y siempre nos ayuda. No siempre del modo que nosotros esperamos, pero siempre del modo que Él sabe que es el mejor, por misterioso y oculto que sea para nosotros. Hoy queremos agradecerle al Señor por esta seguridad que nos da cuando nos dice, al final del Evangelio de San Mateo, yo voy a estar siempre con ustedes hasta el fin del mundo, y que nos hace exclamar, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Amén.